Listo. El Recording día de in hoy vamos a progress. revisar un tema diferente. Este tema está relacionado con los polímeros. Pues bien, ¿qué son polímeros? Los polímeros, como dice aquí, son macromoléculas. Son moléculas bastante grandes y estas moléculas se originan debido a la formación, a la unión de moléculas mucho más pequeñas. Estas moléculas pequeñas interactúan entre sí de manera que se van uniendo una con otra y se va formando una cadena de carbonos sumamente larga a la cual llamamos polímeros. Sin embargo, a esta pequeña unidad, a esta molécula pequeña que se va a comenzar a repetir varias veces, la denominamos monómeros. Un ejemplo que tenemos aquí es la reacción de polimerización del etileno. El etileno, cuya estructura ustedes pueden observar del lado izquierdo, se polimeriza formando al final una molécula más grande llamada polietileno. Este polietileno no es nada más que la unión de varias moléculas de etileno una con otra. Si ustedes observan, aquí es el carbono unido con dos hidrógenos, doble enlace con otro carbono. Para que exista esta unión entre los carbonos y la cadena vaya creciendo, es necesario romper ese doble enlace. Y aquí podemos observar que hay una molécula de etileno, dos moléculas, 3 y 4. Ustedes pueden representar la estructura del polietileno de esta forma. Estas rayas que están en los extremos significa que todavía hay bastante longitud de la misma molécula que se va extendiendo. O simplemente ponemos esto entre unos paréntesis y el subíndice N en la parte inferior. Ok, este es con respecto a los polímeros. Si bien la palabra polímeros nos suena mucho a los plásticos, no son los únicos polímeros que existen, pues los plásticos son polímeros que han sido creados por el ser humano. Son materiales creados de estas sustancias, de estas moléculas grandes. Sin embargo, nosotros podemos encontrar polímeros naturales. Polímeros naturales entre los cuales destacan los polisacáridos como el almidón y la celulosa que podemos encontrar en ciertos alimentos, en ciertas partes de una planta, y también el caucho que se origina también de esa manera. Estos polímeros se producen en la naturaleza, ustedes los pueden encontrar, los pueden extraer inclusive y lo obtienen sin ningún problema. Por otro lado, los polímeros que nosotros asociamos con los plásticos, estos son los que yo puedo encontrar en una variedad de materiales, de objetos que se utilizan comúnmente en la vida diaria. Todos ellos representan una gran importancia económica e industrial, porque si nosotros revisamos aquí, el PET, el polietileno tereftalato o el PVC, que es el policloruro de vinilo, estos materiales se funden, es decir, los calentamos hasta que es sólido pasen a líquido y de ahí vamos haciendo que tomen una forma en específico. ¿Qué materiales puedo crear con PET o con PVC? Eso va a depender de qué es lo que yo vaya a utilizar este material, para qué lo voy a utilizar. Podemos elaborar desde sorbetes hasta botellas, inclusive cubiertos y fundas. Estos son los objetos, digamos así, que asociamos más a los polímeros, a los plásticos. Estos plásticos que ustedes ven aquí, el PET, el PVC, ellos entran en la categoría de los plásticos que son reciclables. Todos los plásticos reciclables tienen una clasificación que ustedes lo podrán encontrar como un símbolo de un triángulo en forma de flechas con un número en su interior. Cada número dentro de ellas significa que es un polímero en específico. El 1 puede ser PET, el 3 puede ser PVC, el 6 puede ser poliestireno. Eso es como para darles una idea. Ahora, hay otros tipos de polímeros, la licra, por ejemplo, el nylon, el neopreno, cada uno de ellos tiene también su aplicación. Las aplicaciones pueden ir desde la industria textil hasta la industria automotriz. Inclusive podemos utilizar estos materiales como material de soporte para la elaboración, por ejemplo, aquí de cuerdas, de guantes de protección, de carcasas. Encontramos materiales desde muy rígidos hasta bastante suaves e inclusive elásticos.
Todas estas propiedades de rigidez, elasticidad, tienen que ver con cómo se encuentran distribuidas o cómo se encuentran distribuidos los monómeros en la cadena del polímero, que lo vamos a ver en un momento. En fin, tener una gran variedad de polímeros en varias industrias significa un gran aporte económico para cada una de ellas. Por eso es que las industrias tienen departamentos donde buscan desarrollar nuevos materiales y buscan mejorar también ellos. Si queremos en este caso clasificar a los polímeros de acuerdo a cómo se encuentran él o los monómeros en su interior, podríamos llamarlo de esta manera. Según el ejemplo que yo di hace un momento, el etileno se polimeriza y se transforma en polietileno. Aquí en el polietileno, la única molécula pequeña, el único monómero que existe es el de etileno. Cuando nosotros observamos que en una molécula de un polímero solamente existe un monómero, es decir, se repite esta molécula una y otra vez, es la única que se repite, a eso llamaremos homopolímeros. Solamente hay un monómero. Sin embargo, si luego revisando la cadena del polímero me doy cuenta de que hay dos monómeros o hay más de dos monómeros, según esta imagen, aquí hay 1, 2 y 3. Si yo reviso y me doy cuenta que hay 3 monómeros, eso ya no sería un homopolímero, ahora eso sería un copolímero. Lo denominamos copolímeros. De esa manera, cuando encontramos dos o más monómeros dentro de la cadena del polímero. A su vez, el copolímero puede clasificarse o puede encontrar distintos tipos de copolímeros de acuerdo a la forma o el lugar donde se encuentren ubicados cada uno de estos monómeros. Por ejemplo, si veo yo que existe una tendencia de cada ciertas unidades de monómeros, de un monómero en específico, viene otro monómero, ahí puede estar ante un caso de un copolímero estadístico. Si en cambio se observa que los monómeros se encuentran ubicados alternado el uno con el otro, estoy ante un copolímero alternante. Si observo en cambio que tengo un polímero donde una sección corresponde a un monómero en específico y otra sección corresponde a otro tipo de monómero, estoy ante un caso de un copolímero en bloque. Y si observo que existe una gran cadena de un polímero, pero existen por ahí ramificaciones o existen por ahí injertos del polímero, pero utilizando otro monómero, todo ese polímero en general se denomina un copolímero de injerto. La cadena puede ser, digamos, de PVC y los injertos de otro monómero. Entonces, todo ese material general, lo llamaremos un copolímero de injerto. Entonces, estos copolímeros también yo los podría clasificar de acuerdo a cómo se encuentra la estructura de su cadena. Similar a los compuestos orgánicos, bueno, el polímero también es un compuesto orgánico. Tengo aquí una cadena lineal, tengo cadenas con ramificaciones y me voy a encontrar ahora también con cadenas entrecruzadas. Lineal, justamente ustedes pueden ver la forma que tiene, ¿no? Ramificado es una lineal, pero que tiene por ahí ciertas cadenas laterales. Y la entrecruzada es la unión de dos cadenas diferentes. Aquí tengo cadena 1, acá tengo cadena 2, y ambas se unen debido a estas ramificaciones que existen. ¿De qué me sirve saber o para qué es necesario conocer si es lineal, ramificado o entrecruzado? Pues aquí tenemos información. Los termoplásticos, por ejemplo. Estos termoplásticos son polímeros de característica lineal o que tienen pocas ramificaciones. Los termoplásticos son aquellos polímeros que ustedes pueden, una vez fundido, darle una forma y luego, cuando quieran cambiarle esta forma, pueden volverlo a fundir y no hay ningún problema. No pierden sus propiedades. A estos termoplásticos los llamamos reciclables. Por otro lado, estos compuestos termoestables
no pueden hacer esto. Una vez que ustedes lo funden y le dan una forma, al momento de que quieran reciclarlo, quieran cambiarle la forma, sus propiedades se van a ver afectadas. Puede que se endurezca tanto que al momento de quererlo fundir de nuevo se queme o se descomponga. Y claro, uno es el inverso del otro. Por otro lado, los elastómeros son polímeros con unas cadenas largas y que a su vez son entrecruzadas. Que ese entrecruzado permite que al momento de jalar el polímero, al tirar del polímero, este se va a estirar. Y si dejo de jalarlo, pues recupera su forma original. Aquí ingresan todos aquellos polímeros que tienen esta característica elástica, como por ejemplo el caucho, como por ejemplo también puede ser el nylon. Bien, y ahora, la polimerización se puede llevar a cabo mediante dos tipos de formas. La primera de ellas es la adición y la segunda de ellas es la condensación. En la polimerización de adición, yo encontraré, por ejemplo, el PVC o el polietileno, donde lo que ocurre es lo siguiente. Tengo el monómero de etileno, se junta con otra molécula de etileno y se forma una cadena. Esta cadena a su vez interactúa con otra molécula más y sigue creciendo conforme pasa el tiempo. Aquí lo único que se hace es tomar el monómero de manera íntegra y unirlo o adicionarlo a otro para que la cadena se vaya formando y luego vaya creciendo. En este caso, cuando tengo un polímero por adición, estoy obteniendo un homopolímero. Es decir, el monómero que tengo aquí es el único que existe y se va a repetir n cantidad de veces. ¿Ok? Aquí vemos esto. Otro tipo de polimerización es la polimerización de condensación. A diferencia de la polimerización de adición, en la de adición teníamos un solo monómero. En la de condensación tenemos dos monómeros. Fíjese cómo en la poliamida o en el poliéster hay dos monómeros. Estos dos monómeros van a interactuar entre sí, van a comenzar a juntarse similar a una polimerización de adición, salvo que ahora cada monómero se va a modificar un poco en estructura. Uno de ellos, por ejemplo en la poliamida, uno de ellos va a perder un hidrógeno y el otro va a perder un grupo OH. Al final, si uno pierde un hidrógeno y otro pierde un grupo OH, voy a formar siempre una molécula de agua. Cuando yo elabore este polímero y la cadena siga creciendo, conforme crece la cadena, también lo va a hacer la cantidad de agua que voy a obtener. No es como una polimerización de adición donde obtengo únicamente el polímero, sino que aquí voy a tener el polímero y también agua. Que bueno, luego la separo. En esta condensación, cada vez que se hace el enlace de un monómero con otro, se va a liberar una molécula de agua y claramente aquí ya no voy a tener un homopolímero, sino que voy a tener un copolímero o etilipolímero, como está escrito aquí. Por ejemplo, está el poliéster, poliamida, nylon 66, y es este nylon 66 el que nosotros vamos a revisar el día de hoy su síntesis. Es importante que para cada una de las síntesis que se vaya a realizar, para cada uno de los procedimientos, se haga uso de los equipos de protección personal como guantes, gafas, mascarillas, entre otros de ser necesario. Esto que podemos observar aquí son los reactivos que me van a permitir a mí obtener el nylon 66. Tengo ácido adípico, tengo hexametilendiamina, diclorometano, tengo etanol. Y siempre que vaya a utilizar yo un reactivo en específico dentro de una síntesis, es importante de que conozca un poco de información de ellas. Información básica como propiedades físicas, punto de fusión, punto de ebullición, peso molecular también es importante y bueno, aquí se está presentando también el número CAS, esta identificación para cada uno de ellos. Ahora, en el video que voy a presentar en este momento, que nos va a servir para trabajar, vamos a ver cómo se lleva a cabo la síntesis del nylon 66.
En un principio nos menciona que este nylon tiene una característica. Cuando nosotros escuchamos la palabra nylon, lo que podría darse el caso es que lo asociemos directamente a estas medias. Ustedes ven las medias, ven que es hecho de un plástico, es el nylon. ¿Qué características tienen estas medias? Son bastante elásticas. Sin embargo, el nylon no solamente tiene esa característica de ser elástico, sino que también puede tener otro tipo de características como ser más rígido. Y eso va a depender del tipo de nylon que yo vaya a utilizar. Vamos a ver cuáles son los tipos de nylon que existen, cuáles nos están presentando, qué aplicaciones también se les puede dar a cada uno de ellos y cuáles son los métodos de obtención para este nylon 6,6. Voy a compartir en este momento el audio del sistema para que podamos escuchar un poco el video. El video es extenso, sin embargo, no voy a ponerlo todo, no voy a reproducir tampoco todo el video de golpe, sino que en ciertos puntos voy a hacer pausas para poder hacer un resumen e emitir unos ciertos comentarios de lo que podemos ver. En este momento vamos a observar información sobre el nylon y cuáles son las formas de obtención. Cuáles son estas síntesis que se pueden llevar a cabo para obtener este nylon. Video is sponsored by Audible. Nylon is an extremely important family of polymers that can be used to make a huge range of different products. It can be strung into fibers to make things like clothing and textiles, or molded into plastic parts and tools. Nylon was first used to make the bristles for toothbrushes, and it's still being used today. It's also used to make women's stockings, which have become known as just nylons. There are many forms of nylon, but the most common ones are nylon 6 and nylon 6,6. Each type of nylon gets its name from the length of its building blocks. For example, nylon 6,6 is made from 2 ingredients where each one has 6 carbons. Nylon 6, on the other hand, is made from just one 6-carbon chemical. There are other forms of nylon, like nylon 4,6 or nylon 6,10, but they're not as common. The different lengths of the building blocks gives the final polymer different properties, which makes them useful for different things. For example, nylon 6,10 is better at retaining its properties when wet, so it's the nylon of choice to make things like toothbrush bristles. Anyway, I decided to make nylon 6,6, and there's 2 major ways to do this. Industrially, adipic acid is first combined with hexamethylene diamine to form a nylon salt. The nylon salt is then heated, processed, and extruded as nylon 6,6. The other way is to first convert adipic acid to adipoyl chloride and then react it with hexamethylene diamine. For this video, I've decided to go with the second method because it has a much prettier demonstration. However, Entonces, aquí nos muestra información sobre el nylon. Nos indica que las medias no son los únicos materiales hechos de nylon. Por ejemplo, las secciones de un cepillo dental también son hechos de nylon. Cuestiones como vestimenta o ciertos materiales como unos tornillos que pueden servir en algún tipo de equipo o también otros tipos de materiales que me servirían como unas agarraderas. Todos ellos también están hechos de nylon. La única diferencia es el tipo de nylon que yo utilizo. Existe nylon 6,6, existen nylon 6, existen otros tipos de nylon y este número que acompaña la palabra justamente hace referencia a la cantidad de carbonos que tiene el monómero de ese polímero. El monómero para el nylon 6 tiene 6 carbonos. Los monómeros para el nylon 6,6 también tienen 6 carbonos cada uno. Si ya hablamos de otro tipo de nylon, como el nylon 4,6 o el 6,10, estaremos hablando también de que existe un monómero con 4 carbonos, un monómero con 6, un monómero de 6 carbonos y uno de 10. A eso hace referencia el número. Y bueno, del nylon 6,10 es donde salen las cerdas de los cepillos. Si vamos directamente a cuál sería el método industrial, o uno de los métodos, aquí le denomina método industrial, para obtener el nylon 6,6,
es directamente la reacción entre el ácido adípico y el 1,6 hexametilendiamina. Ambos forman en conjunto una sal de nylon y esta sal de nylon luego, después de sufrir un proceso de calentamiento, se forma la unión de, bueno, estos dos iones que ustedes ven aquí para elaborar este nylon 6,6. Ese método es uno de los que existen. Hay otro método que lo ha denominado método de laboratorio. Este método de laboratorio lo que hace es tomar uno de los reactivos, tomar el ácido adípico, luego transformarlo en otra molécula, comenzar a clorarlo para formar el cloruro de adipolio. Y este cloruro de adipolio es el que va a reaccionar ahora con el segundo reactivo, que es el 1,6 hexametilendiamina. Cuando reacciona uno con el otro, se forma directamente la sal, perdón, la sal no, se forma el polímero directamente, el nylon. Y justamente es lo que va a hacer esta persona. Esta persona en el video lo que va a hacer es tomar este método de laboratorio, desarrollarlo e ir paso por paso hasta llegar a la formación del nylon 6,6. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a observar cómo o qué tratamiento le va a hacer al ácido adípico. Este ácido, él va a mencionar que no es que lo compró, no es que lo tiene directamente de una fábrica, sino que ya lo ha venido trabajando anteriormente con otra metodología y puede encontrarse impuro. Para purificarlo existen medidas o formas de purificar, sin embargo, él va a utilizar una en específico. Esta forma en la que él va a utilizar para purificar no es nada nuevo para nosotros, es algo que ya ya hemos venido trabajando inclusive, hace referencia a la extracción ácido-base. Observen por favor cuáles son las reacciones que va a sufrir este ácido para al final obtenerlo de manera más pura. Second method because it has a much prettier demonstration. However, I do plan to cover the industrial one sometime in the future. Okay, so to start things off, I need to convert the adipic acid to adipoyl chloride, and to do this, I'll be using four main chemicals: DCM, DMF, adipic acid, and oxalyl chloride. The adipic acid was made in a previous video, and I'll have a link in the description if you want to check it out. Instead of oxalyl chloride, it's possible to use other chlorinating agents like thionyl chloride, but they're a lot harder to get. A lot of them are listed as precursors under the Chemical Weapons Act, so they're not exactly the best thing to own. The adipic acid isn't super pure, so before getting started, I decided to clean it up a little. I dumped it all into a beaker, and then I added a whole bunch of distilled water. Although adipic acid isn't very soluble in water, we still don't want to add too much here. Before continuing, I quickly checked the pH, which came out to be around 3, which is expected for adipic acid. I made a solution of about 6 molar sodium hydroxide, and I started to add it slowly. The sodium hydroxide is a strong base, and it will quickly react with the adipic acid to form sodium adipate and water. Unlike adipic acid, sodium adipate is very soluble in water, so as we continue to add the sodium hydroxide, the solution should clear up. I know I'm done adding sodium hydroxide when I get a pH of around 7. All of the adipic acid should be in the form of sodium adipate, and the cloudiness here is due to impurities. The impurities that are present seem to be very small particles, which tend to easily pass through filter paper. So to get rid of them, I have to instead filter it through something called Sealite, which is very similar to extremely fine sand. The solution passes through relatively slowly, but the stuff that I collect is crystal clear. Once everything has been filtered, I wash the beaker and the funnel with a little bit of distilled water. I again wait for all of this to pass through, then I take away the funnel and I drop in a stir bar. So now that I've cleaned things up a little bit, it's time to regenerate the adipic acid. To do this, I add 6 molar hydrochloric acid,
until I get to a pH of around 1. The hydrochloric acid reacts with sodium adipate to make adipic acid and sodium chloride. The sodium chloride is very soluble in water, but the adipic acid isn't, so it precipitates out. I continue adding the hydrochloric acid until I get to a pH of about 1. The beaker is placed in a freezer and cooled to around 5°C, and then the adipic acid is filtered off. The beaker is washed a few times with a small amount of distilled water. Once everything was pulled through, I turned off the vacuum and did one final and thorough washing. I turned the vacuum back on and I left it running for about 20 minutes to try to dry it up as much as possible. I scraped the adipic acid out of the filter and I let it dry for 2 days. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Lo que hemos visto es que a partir del reactivo, el ácido adípico que se encuentra impuro, él lo purifica utilizando una reacción ácido-base. Este ácido adípico es un ácido carboxílico, entonces puede sufrir una reacción del tipo ácido-base. ¿De qué manera? Como es un ácido, lo que yo debo hacer para transformar este ácido que no es soluble en agua en una sal que sí es soluble en agua es colocarle una solución de hidróxido de sodio. Cuando coloco esa solución de hidróxido de sodio, se da la desprotonación de este ácido adípico, produciendo una sal, que aquí está como nombre adipato de sodio. Esa sal ahora sí vendría a ser soluble en agua, y si en un principio había una turbidez dentro de la solución que quería formar, ahora va a estar un poco más transparente. Podemos verificar con ayuda del pH que nos encontramos en un pH básico, lo cual indicaría de que efectivamente he logrado colocarle base y que esta base ha interactuado con mi ácido. Cuando esta solución ya se ha encontrado más clarificada, hay un pH bastante alto, yo puedo comenzar a filtrar. De hecho, ¿para qué utiliza la filtración aquí? Él menciona que existen otras impurezas que no son el ácido adípico, que están presentes en esa masa que él colocó en un inicio. Para eso, una filtración me permitiría a mí aislar esas partículas de sólido y directamente obtener una solución transparente como aquí vemos. Pues bien, si esta solución está transparente es porque está toda la sal, todo este adipato de sodio solubilizado en él. Si yo quiero volver a obtener el ácido adípico que es insoluble en agua, pues ahora este adipato de sodio debe reaccionar con una solución ácida. Un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, me va a permitir a mí recuperar este ácido adípico y también, pues bueno, se va a generar otra sal que es el cloruro de sodio. Como el ácido adípico es insoluble en agua, precipita. El cloruro de sodio, si es soluble en agua, va a permanecer disuelto en la fase líquida. En este caso, una filtración al vacío me va a permitir a mí obtener todos estos cristales que corresponderían al ácido adípico. Finalmente, si quiero eliminar todo el cloruro de sodio que puede haber quedado atrapado ahí, enjuago con un poco de agua, permito que siga la succión con ayuda de la bomba de vacío y este sólido que ven aquí debo esperar a que se seque para más adelante guardarlo y que continúe con la reacción. En este momento no hemos todavía comenzado con la reacción para obtener el nylon. Recién lo que se ha hecho es una purificación de este ácido adípico para poderlo utilizar. Ahora vamos a observar cómo este ácido adípico sufre una transformación, cómo se lo clora para obtener el cloruro de adipol. Observen por favor qué sustancia está utilizando y cuál es la reacción o las reacciones que puede sufrir esta sustancia que va a clorar. The original container. Okay, so now we're ready to do the actual reaction, and I start by dropping in a magnetic stir bar. I then add 5 grams of adipic acid, followed by 70 milliliters of dichloromethane.
And the last ingredient is a small amount of dimethylformamide, which will be acting as a catalyst. I took away the funnel and I replaced it with a vacuum adapter. Above the adapter, I attached a small addition funnel and I added 11.6 milliliters of oxalochloride. Oxalochloride is a very dangerous and corrosive liquid, and you can see it fuming. It's a very strong chlorinating agent, and I do my best to avoid working with it. To the vacuum adapter, I attach some tubing which leads outside. This reaction produces a lot of hydrochloric acid gas as well as carbon monoxide, so this definitely cannot be done in a closed space. My workspace is extremely well ventilated, and I just added this tubing as an extra precaution. When I was ready to get things started, I turned on the magnetic stirring. Most of the adipic acid is not going to dissolve, and this is perfectly fine. I open the addition funnel, and the oxalochloride is added over the course of about 5 minutes. My dichloromethane and adipic acid aren't perfectly dry, so there's a little bit of water present. The first little bit of oxalochloride that's added is going to react with the water, and it can sometimes be pretty vigorous. It's highly unlikely that it would ever cause it to bubble out of the flask, but it's just a good precaution to take. Anyway, so as I said, the initial reaction is just with water, which produces hydrochloric acid gas, carbon monoxide, and carbon dioxide. Once it reacts with most of the water and gets rid of it, it will start to do what we actually want it to do, which is react with the adipic acid. When it does, it will convert the carboxylic acid groups to acyl chlorides and lead to the formation of adipoyl chloride. It will also produce carbon dioxide, carbon monoxide, and hydrochloric acid gas as side products. This is why it's really important to have good ventilation, because you really don't want to be breathing in hydrochloric acid or carbon monoxide. Because oxalochloride reacts with water, and I want to make sure that all of the adipic acid is consumed, I need to use an excess of it. I used about twice the amount that was required, which assures that the reaction will go to completion, but it also means that oxalochloride will be left over at the end. I'm now just going to quickly go over the mechanism. In the first step, the electrons on the nitrogen of DMF move to form a double bond. The other double bond opens up, and the electrons go to the oxygen. The free electrons of the oxygen then attack the carbonyl of oxalochloride and open up the double bond. The electrons on the oxygen then move to reform the carbonyl, and the chloride is kicked off. The free chloride then swings back around and attacks the double bond. This leads to a cascade of electrons jumping around and the formation of the active Vilsmeier reagent. The carbon bonds in the oxalochloride are broken apart, and it leads to the formation of carbon monoxide, carbon dioxide, and another chloride ion. The chloride then attacks adipic acid and pulls off an acidic hydrogen. The electrons shift, and the carbonyl is opened up. The free electrons on the oxygen then attack the Vilsmeier reagent and kick off a chloride. The chloride ion that's kicked off will then attack the carbonyl. A carbon-oxygen bond is broken, which regenerates our DMF catalyst and forms the final acid-chloride product. The reaction is then repeated to the other side of adipic acid. After the last bit of oxalochloride was added, it took about 3 hours for the adipic acid to completely disappear. During this period, the bubbling slowed down a lot, and the solution slowly became more and more yellow. Adipoyl chloride is slightly yellow, so this color change is a good sign. Eventually, all of the adipic acid was consumed, and there was no visible bubbling. From this point, the solution was stirred for another 24 hours. 24 hours later. Ok, entonces aquí lo que ha procedido a realizar es tomar este ácido adípico y comenzar a clorarlo. ¿Con qué lo va a clorar? Con ayuda de un reactivo que está aquí, ¿no? Ese reactivo tiene la particularidad de que va a reaccionar bastante rápido con agua. Mi ácido adípico no tiene agua,
El solvente que utilicé para colocar esa solución tampoco. Esta agua de aquí es un agua que proviene directamente del ambiente. El ambiente, como tiene agua, apenas esto se encuentre destapado o en un ambiente con el aire, comienza a formar estos gases. El monóxido de carbono, dióxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, todos estos gases que de una u otra manera son perjudiciales para la salud. Deben ser expulsados del sistema, lo hace con ayuda de una tubería. Coloca una tubería para que todos estos gases, cuando se vayan formando, se vayan retirando del sistema. Coloca todo eso dentro del recipiente, mantiene una agitación constante y conforme vaya a colocar este agente clorante dentro del sistema, debe esperar un tiempo para que se produzca esta reacción. ¿Cómo sé que se va produciendo la reacción? Un indicativo que él menciona es el color. El color del cloruro de adipolio justamente es ligeramente amarillo y conforme pasa este tiempo, que ha sido bastante, él menciona 24 horas, pues noto esa coloración. Después de un tiempo, de 24 horas, esa coloración ya cambia y se va formando un poco más amarilla. ¿Cómo se colocó ciertas sustancias? En este caso vamos a referirnos a... Sí, en este caso cuando coloqué el reactivo que me permite clorar, lo hice en exceso, a manera que todo este ácido adípico reaccione. Sin embargo, van a haber ciertas partículas que no lo van a hacer. Esas partículas las voy a retirar con ayuda de una pequeña filtración y eso es lo que se realiza en este momento. Procedida la filtración, lo que se hace es la solución que yo obtengo en la parte inferior que contiene el exceso del reactivo, que contiene el solvente que utilicé en un principio, lo voy a retirar. ¿Cómo lo retiro y cómo permito que solamente se quede el cloruro de adipolio? Pues necesito eliminarlo mediante una destilación simple. Comienzo a que trabaje la destilación simple, utilizo un baño María para que el calentamiento sea lento, utilizo agitación para que se vaya distribuyendo bien el calor dentro de toda la masa de la sustancia. También puedo utilizar vacío para no tener que hacer un calentamiento con una temperatura tan alta. Todo esto en conjunto para al final lograr eliminar todo el líquido o en su mayoría todo el líquido. En las paredes debería quedarme residuos del cloruro de adipolio y por ahí alguna otra sustancia que también se mantenga en estado sólido. En este caso, para poderlo recuperar, hago una extracción con ayuda de un solvente. Aquí a la larga estamos haciendo un cambio de solventes. En un principio, este cloruro de adipolio estaba disuelto creo que era formaldehído. Ahora lo va a hacer en ciclohexanol. Cuando yo logre extraer toda esa sustancia y la logre filtrar, porque hay partes que no van a ser completamente disueltas, hace referencia a que parte de este cloruro de adipolio se ha transformado de nuevo en ácido adípico, pues permito que caiga con ayuda de la filtración y lo recolecto. Conforme pase el tiempo y se vaya recolectando, yo voy viendo que la coloración aquí en esa solución es ligeramente amarilla, similar a lo que había mencionado anteriormente, que este cloruro de adipolio es ligeramente amarillo. No es naranja, es ligeramente amarillo. Al final, cuando termine de filtrar y obtenga todo eso, ya tendré mi solución de cloruro de adipolio que voy a utilizar para que se combine con la hexametilendiamina. Esa combinación va a traer consigo la síntesis del nylon 6,6. En este momento vamos a ver cómo preparamos la hexametilendiamina que observamos en este momento y cómo se forma este nylon. It's completely solidified and it has formed some very nice crystals. With a lot of difficulty, I scraped out 4.4 grams and added it to a beaker. Hexamethylene diamine is quite corrosive,
so it's important to wear gloves and be careful when handling it. I added 50 milliliters of distilled water and I stirred it until everything dissolved. Some of the flakes floated to the top and started to zoom around, which I thought was pretty interesting. Anyway, once almost everything had dissolved, I topped it off to about 100 milliliters. With the hexamethylene diamine solution prepared, I'm ready to make the nylon. The adipoyl chloride seems to have gotten a little bit cloudier, but that's not really an issue. To make the nylon, it's pretty simple. I first add a little bit of hexamethylene diamine solution, and on top of this, I carefully add an equal amount of adipoyl chloride. The adipoyl chloride is dissolved in cyclohexanol, which doesn't mix with water and it's less dense, so it floats on top. Because they're not mixed, the only place that polymerization can take place is at the interface between the two solvents. Using a pair of tweezers, I can pinch the nylon and pull it out of the beaker. The gooey string is wrapped around a glass stir rod, which I can then turn to pull out more nylon. What's interesting here is that the nylon I'm pulling out is not actually a string, it's more like a tube. The tube isn't hollow though, and it's often filled with hexamethylene diamine solution, so it's important to be careful when handling it. So now to talk a little bit about what's going on here. When the adipoyl chloride comes in contact with the hexamethylene diamine, it reacts to form an amide bond. However, on one end of this newly formed molecule, we have an acyl chloride, and on the other, we still have a free amine. So now the reaction can repeat itself, and it keeps doing this over and over to form a very large molecule known as a polymer. It looks like there's a whole bunch of nylon here, but it's a little bit deceiving because it's being puffed up a lot by the water that's being pulled up with it. It eventually runs out of either the hexamethylene diamine or the adipoyl chloride. When I squish it with my fingers, you can see that there's a lot of liquid with the nylon. To try to clean it, I dump it all into a water bath. Without destroying the nylon, I manually pull it apart to try to give it a better washing. After about 30 seconds, I just leave it there to soak, and I move on to making more nylon. I tried it again using Vamos a fijarnos cómo the same. ahora, cuando ya obtuvo esa solución de la hexametilendiamina y también ya tenía almacenada la solución del cloruro de adipolio, tengo dos soluciones que en este caso poseen polaridades diferentes. Como poseen polaridades diferentes, son invisibles entre sí, observaré en el recipiente, en este vaso de precipitación, dos fases. Fase inferior y fase superior, siendo la orgánica la fase superior. La reacción que se va a producir para generar el nylon es una reacción que únicamente va a ocurrir en la interfaz, donde están en contacto tanto el cloruro de adipolio como la hexametilendiamina, ambos. Entonces, ¿puedo yo extender este volumen para crear una capa de cada una de las sustancias y al final asimismo obtener una capa de nylon? O sea, una sola tira o un área bastante grande en nylon. O puedo hacer lo que esta persona está realizando con ayuda de una pinza, jalar un poco el nylon que se produce e irlo almacenando en una varilla, por ejemplo, como está aquí, en una varilla de vidrio. Si seguimos este procedimiento de estirar y seguir enrollando el nylon, voy a encontrarme que ya cuando vaya acumulándose y acumulándose más este nylon, se va a ver como una masa bastante grande. Sin embargo, hay que mencionar que como esto de aquí es una polimerización de condensación, no voy a obtener únicamente el polímero, sino que va a haber presente agua. Esta agua que está presente justamente se visualiza ahí porque todo este polímero está mojado. Debería yo lavarlo porque hay residuos tal vez de los reactivos atrapados ahí e inclusive debería luego secar. Coloca este polímero, este nylon en un
cristalizador con agua, comience a lavarlo un poco y luego debería retirarlo y debería secarlo. Aquí lo que procede a realizar es, pues bueno, va a tomar el polímero, va a hacerlo en un recipiente más grande para que tenga una mayor facilidad en el momento de crear este nylon. Va a experimentar qué pasaría ahora si esa recolección no la hace de forma manual, sino que la adapta con ayuda de un taladro. Y también qué pasaría si no hago que la formación de nylon sea lenta, sino que comienzo a agitar las dos fases para que entren en contacto de manera rápida. Y el resultado de esto es que se va a formar una masa. Esta masa, como ha sido agitada, hay aire involucrado en ella. Ese aire se ve reflejado como unas burbujas. Estas burbujas pueden estar huecas o inclusive pueden alojar en su interior parte de las dos soluciones, lo cual va a generar como resultado en que no voy a obtener la misma cantidad de nylon. Además de que visualmente no se ve tan bien como obtenerlo de otra forma. De aquí hace una experimentación utilizando un poco de una sustancia fluorescente, únicamente para ver cómo se observa eso. Y bueno, finalmente ya cuando ha obtenido su nylon y lo ha lavado, procede a hacer un secado. Ahí lo está lavando, luego lo retira, lo seca con ayuda de unas toallas absorbentes y una vez seco este nylon va a comprobar propiedades. Por ejemplo, la textura, si es elástico, si es rígido. Aquí vemos cómo seca. Luego va a tratar de comprobar eso. Si yo estiro este nylon, debería ser un poco elástico, lo vemos bastante rígido. Eso es una observación que podría yo comprobarlo. ¿Es de verdad el nylon 66 elástico o va más para el lado de lo rígido? Esa es una pregunta que debería responderse con esto de aquí. También, como otros polímeros, va a tratar de fundirlo. Si funde el nylon utilizando el calor de una pistola, por ejemplo aquí una pistola de calor, ¿puedo ese nylon tomarlo y darle otra forma más adelante? Aquí vemos cómo, conforme se va calentando ese nylon, el color cambia, se vuelve más oscuro, se va más hacia la parte inferior, se va acumulando en el fondo y ya después de calentarlo mucho más, se observa tal y cual como pueden ver aquí. Ese nylon, cuando quitamos el calor, se solidifica tanto que es muy difícil sacarlo del tubo de ensayo. Por lo tanto, toca dañar el tubo de ensayo para ver de cerca cómo es ese nylon. Ese color que tiene, ese café bastante oscuro, el brillo que posee, la dureza que tiene, todas esas son observaciones que dan como resultado el tipo de nylon que obtuve. Bien. Ahora, con esta información que nos presentó el video, lo que vamos a tener que hacer nosotros es elaborar un informe. Este informe de aquí lo van a elaborar en parejas. Se juntan con un compañero para elaborar el informe. Lo que vamos a hacer aquí es a presentar la información que nos mencionaba el video, de manera que simulamos que estuviéramos haciendo en el laboratorio esa reacción y obtenemos los resultados que se muestran en el video. No hay un resultado numérico de por sí, los resultados mostrados en el video son más de observaciones, sin embargo hay bastante que se puede analizar. También es importante que ustedes realicen los cálculos teóricos. Tuve cierta cantidad de reactivos, estos reactivos cuánto me representan en el producto, si a partir, por ejemplo, de 7 gramos de ácido adípico, cuánto debería yo obtener al final de este nylon. Si yo conozco que las reacciones me las dio el video, conozco la estequiometría. Por medio de estequiometría podría llegar a expresar cuánto de masa teórica de este nylon pude haber obtenido. Esa información, esos son cálculos. Los demás resultados, que son observaciones, es información que me sirve a mí para ir discutiendo. Pregúntense y a la vez respondan si todo lo que observaron como resultados concuerda con las características del nylon 66. Color, comportamiento ante el calor, dureza, todo eso es necesario que lo coloquen en la parte de su análisis. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda de lo que se ha presentado el día de hoy?
Recording stopped. Bien, entonces como no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Cualquier cosa, por favor, estén pendientes al aula virtual. Sé que la siguiente semana es de exámenes. De una vez espero que les vaya súper bien en eso. Vamos a ver cómo sean las cosas. Esperemos que la primera semana del segundo parcial podamos regresar al laboratorio y desarrollar la práctica presencial que nos tocaría hacer. Como les mencioné al inicio de la clase, el calendario va a verse un poco afectado, las actividades del calendario, mejor dicho, y este calendario actualizado se los voy a enviar en los próximos días. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan a lo largo de estas 2 semanas que vienen, me pueden escribir sin ningún problema por medio del aula virtual o del Teams. No sé si les mencioné, pero la fecha de entrega de este informe, que es en pareja, la vamos a dejar para la primera semana del segundo parcial. Estamos hablando que es el martes 12 de julio. Bien, con todo nos despedimos aquí, chicos, que tengan una buena semana, que les vaya bien en sus exámenes. Nos veríamos aquí en 2 semanas. Cuídense, que pasen bien. Gracias, profe. Chao, cuídense.